Muy bien, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Están acá o se fueron todos? Buenos días. También damos la bienvenida a todos aquellos que se unen a este culto a través de internet en cualquier país, cualquier latitud. No sabemos si es de día, si es de noche. Le damos la bienvenida a este culto y realmente queremos que la palabra de Dios sea de bendición para cada uno. Bien, en esta mañana, como en todos estos cultos especiales de los días miércoles, el tema de que todavía Dios llama pecado algunas cosas. Hablar en esta mañana sobre la falta de dominio propio. La falta de dominio propio. Y deberíamos, en primera instancia, definir qué es dominio propio. Una definición bíblica es la capacidad de poder dominar, sujetar, controlar, administrar cualquier tipo de tendencia natural que afecte o perjudique o ponga en riesgo mi testimonio personal o sea un perjuicio a la conciencia de mi hermano. Media larga, ¿no?, la definición. Pero más o menos es lo que podíamos decir de una definición de dominio propio. La capacidad de poder dominar, sujetar, controlar, administrar cualquier tipo de tendencia natural que afecte o ponga en riesgo mi testimonio personal o sea un perjuicio a la conciencia de mi hermano. Y está en la lista de las virtudes cristianas. Está en la lista de aquello que es mi ejercicio responsable en la aplicación de aquellas cosas que voy conociendo del carácter de Dios y de las Escrituras. Proverbios 25, 28, como texto para introducirnos en lo que queremos decir. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre, cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre, cuyo espíritu no tiene rienda. No está cuestionando en cuanto a lo que somos naturalmente en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Está enfatizando aquí la falta de dominio propio, cuyo espíritu no tiene rienda, control. Dominio propio es la soberanía que yo puedo ejercer sobre mí mismo, en aquellas situaciones, reacciones que tienen relación con una tendencia natural. Dice, como ciudad derribada y sin muros. Muros es defensa, muros es testimonio, muros es identidad. Los muros hablan de la ciudad. Los muros hablan de una identidad. Detrás de esos muros está tal ciudad. Habla de una defensa. Para llegar hasta mí hay que atravesar ese muro. Habla de testimonio. Una figura. Ciudad derribada y sin muro. Queda expuesta, queda indefensa, sin una identidad. Por ejemplo, cuando hablamos de falta de dominio propio,
no tiene que ver simplemente con una reacción temperamental ante un hecho, ¿no es cierto? Es mucho más amplio el concepto. Cuando, por ejemplo, nos acordamos de Sansón en Jueces 14, él llega a Timnat, una mujer de Timnat, y le dice al padre, hacia su madre, que esa mujer le agrada para tomarla. Después va y conoce a una prostituta en Gaza y toma a esa mujer. Y después va al valle de Sorek y encuentra a Dalila. No tuvo en ninguno de estos momentos ningún tipo de control, de administración, de mayordomía sobre una tendencia natural. Sansón, Salomón, tampoco. Cuando vemos en Primera Reyes, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Interesante. Fue lo que inclinó su corazón, alejándolo de Dios. Habla de inclinar y habla de desviar el corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. Era enfáticamente lo que Salomón sabía que no debería hacer. También en Eclesiastés, capítulo 2, hablando de Salomón, simplemente citar una mención. Capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 10, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Después es la conclusión que él saca después de todo lo que viene diciendo del capítulo 2. Me hice esto, hice aquello, planté, tú. Estimativamente, comparativamente, si queremos llamarlo así, cuando en Primera Reyes habla de las riquezas de Salomón. Hoy estaríamos hablando de una renta anual de aproximadamente $2 millones, más allá de todo lo que él tenía como posesión. Lo que ingresaba a las arcas como un tesoro que le daba una capacidad adquisitiva, serían alrededor de 2 millones, quizá un poquito más, $2 millones. Y este es el concepto de la falta de dominio propio ante una tendencia natural. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Él veía y lo tenía. Hablamos de Moisés, cuando sale y ve a los egipcios que estaban matando al pueblo de Israel, va y mata a los 2 egipcios. ¿Se acuerda de Amnón y Tamar? Él estaba al punto de enfermarse por el deseo que tenía de obtener una relación con su media hermana, Tamar. Era hermana de Absalón, no hermana de él. Y después que pasa lo que pasa entre Amnón y Tamar, él dice que el odio con que lo odió fue más grande que el amor con que la amó. Estos son sentimientos y tendencias completamente fuera de control. El dominio propio. El ejemplo de José cuando huye de la esposa de Potifar. Tendencias naturales en control.
En capítulo 39 huye. En capítulo 42, cuando habla de los hermanos, cuando se encuentran los hermanos, fíjate que usa una palabra allí, si me acompaña en Génesis 42, simplemente para una mención. En el 42, 24. Él los trata a distancia para que los hermanos no le reconozcan, si bien él ya había reconocido a sus hermanos. Dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos. Fue y se desahogó de esa emoción violenta que eran sus hermanos. En el capítulo 45, versículo 1, no podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hace salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Fíjate lo que era para él la expresión, al saber que estaba frente a sus hermanos. Y la memoria y la mente recorriendo velozmente el pasado y el presente de la vida de José, con un flash, pasó por la memoria todo. Cuando lo tiraron en la cisterna, cuando lo vendieron en la medianita, cuando estuvo en la cárcel, cuando lo compró Potifar, todo. Es parte de las advertencias de Pablo. En Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, versículo 3, Pablo hace una advertencia de la característica de la sociedad de los últimos días. Y va a hablar de intemperantes. Una característica allí de lo que es la falta de dominio propio. La expresión descontrolada de una tendencia natural. Es parte también de las enseñanzas de Pablo cuando habla de los requisitos de los ancianos y de los diáconos en la iglesia local. En Tito dice, dueño de sí mismo. Es parte de la advertencia de Pablo en los últimos días, es parte de las enseñanzas de Pablo y de la demanda de la Escritura hacia aquellos que están en liderazgo. Dueño de sí mismo, entre otras cosas que va diciendo allí. Y también es parte de las enseñanzas de Pedro. En Pedro 1.3 y Pedro 4.7 y 5.8 va a hablar de lo que es la templanza. Pedro hablando de templanza. ¿Qué hubiera sido de Pedro sin las cartas de Pedro? ¿No? Nos quedamos con un Pedro totalmente descontrolado. Le cortó las orejas, quiso caminar sobre las aguas. Señor, no te negaré, si tú te negaren, yo no te negaré hasta la muerte. Un descontrol, unas emociones, sensaciones, altibajos permanentes en su personalidad. Y llegamos a 2 Pedro y dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él tiene cuidado de vosotros. Habla de los obispos, de los pastores, de ejercer el pastorado sin señorío. Pero seguimos sin tomar conciencia de esta enseñanza fundamental como virtud cultivada de los cristianos de cada generación y de nuestra generación. Hay una generalizada tendencia a consentirnos y a concedernos ciertas licencias personales. Y en este tipo de conductas evidenciamos falta de dominio propio. Licencias personales que nos concedemos y consentimos nuestra carnalidad. Y vamos
permanentemente evidenciando falta de dominio propio. Una de las áreas es, por ejemplo, la forma en que hablamos, nuestro vocabulario, el uso y forma de expresión frecuente. Y este es un concepto que me gustaría que se lo queden en la mente. El uso frecuente de palabras que son ofensivas, ásperas, sarcásticas, lisonjeras, irónicas. Podríamos agregar allí el chisme y la maledicencia. Maledicencia habla del insulto. Tiene asociado el concepto de maldición. Cuando la gente se insulta, es como que es uno maldice a la persona. El uso de palabras no solamente inoportunas, sino improcedentes. La forma de vocabulario. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como espada. Cortan, palabras que cortan. Es interesante porque a veces los niños usan ciertas palabras y ciertos modismos, que es un arma de defensa. Si bien ellos no saben lo que significa lo que están diciendo, pero lo dicen en el momento correcto. No lo dicen en una conversación circunstancial. Cuando se sienten como medio agredidos, responden con otra agresión y dicen un insulto y no saben lo que significa. Preguntarle a un niño, ¿sabe lo que significa eso? No sabe, pero lo usa en ese momento correcto. ¿Quién le enseñó eso? Nuestra tendencia, nuestra naturaleza pecaminosa. En Proverbios 7, cuando habla de la mujer ramera allí, la mujer astuta, de corazón, cuando habla con sus artimañas para seducir a ese hombre al cual sale al encuentro, dice, te busqué diligentemente. Te busqué diligentemente. Cuando el diablo pone en función sus estrategias, es diligente en lo que hace el diablo. Te busca, te espera, te persigue. Y se lo rindió con la suavidad de sus palabras. Capítulo 7, versículos 5 y 21 del capítulo 7, lo obligó, dice, con la salamería de sus labios. Salamería tiene que ver con algo excesivamente dulce y empalagoso. Palabras que van seduciendo, van tejiendo alrededor de la mente y el corazón de la persona una telaraña hasta que lo atrapa. Nuestro vocabulario. Santiago 3:2 habla, dice, porque muchos ofendemos muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces, pero aquel que no ofende de palabra es varón perfecto. Palabra es fruto del pensamiento. Y uno sabe que una palabra en ese momento es una ofensa, es un daño. La falta de dominio propio, uno la ve en la expresión de su vocabulario, la forma de expresión. 3:8 de Colosenses dice, quítense de vosotros malicia, engaño, palabras deshonestas. Otra de los
de las implicancias de falta de dominio propio está dado en los apetitos personales. El exceso en los apetitos personales. ¿Cómo comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Viste? ¿Ya terminaste? Sí. ¿Hay más? Acá en Monte, hace varios años atrás, pusieron un tenedor libre. Se fundió por los alumnos de Instituto Bíblico Palabra de Vida. Pobre hombre. Era, viste, el saltón, el pulgón y el revoltón que pasaban por la mesa. No tengo nada contra el hambre, al contrario, ni las ganas de comer, y de comer algo sabroso, y de comerlo en cantidad. Pero algunos de ustedes comen como si fuese la última vez. ¿No viste personas que tienen una voracidad, viste? Para la mesa, viste, ¿no? Sándwich de miga, empanada, pizza, todo. Después del cuarto plato, ellos dicen, ahí le encuentro sabor. En mi mesa no debe faltar nunca esa gaseosa de marca, porque yo no como si no tengo esa gaseosa de marca. Y pagamos un fangote de plata, porque... Y a veces aquellos que somos adultos dicen, es por los chicos, que tomaste vos 3/4 litro, le dejaste 2 vasos a los nenes. Si no tengo este tipo de carne, este tipo de vino, esta gaseosa acá, si no tengo, es como que la comida no es comida, ¿viste? Y la comida y la bebida es absolutamente el centro de toda la atención y la tensión de ese momento, ¿viste? Eso también pasa con otras cosas, ¿viste? Como leímos en el versículo de 2:10 de Eclesiastés, no negué nada a mis ojos que ellos desearan. Entonces, la diversión, la recreación, zapatilla tiene que ser Nike, si no, ¿cómo voy a poner yo otra que no sea Nike? Imposible que este cuerpito esté parado sobre zapatillas que no sean Nike. ¿Viste? O el jean de tal cual marca, ¿viste? Que tenga tal o cual cosa, porque si no es como que no estoy. La ropa, los celulares, cada mes, cada año tenés que cambiarlo porque ya está aquí hasta atrás. ¿Cómo voy a tener un Nokia 111? Eso es prehistórico. Vamos siempre, vemos algo, lo queremos, vemos algo, lo queremos. Y es como que hay algo dentro que nos mueve porque si no lo tengo, es como que no soy yo. Excesivo tiempo frente a las computadoras, el iPod, tablet, somos tecnodependientes, ciberdependientes. Auriculares y el teléfono, y el iPod. Y le mando, dice, te espero a las 6 en el taller para trabajo, sí.
Dice, pero no puedo estar a las 6, pues 5:30, bueno, 5:30. Y el tipo está al lado acá. Se levanta, se enchufan la cosa y están, ¿viste? Parecen zombies que van por acá, van para allá. ¿Viste? Pero si no tenemos, falta dominio propio, querido. No estoy negando lo bueno que puedo ser a eso, que realmente lo es. Pero cuando mi vida depende, el gozo del Señor depende de eso, algo anda mal. Te pones muy sacado o sacada cuando perdés el celular o los apuntes de Instituto Bíblico. ¿Qué te duele más? O una Biblia. Demasiado tiempo en los pasatiempos es perder el tiempo. Demasiado tiempo en los pasatiempos es perder el tiempo. Es bueno la recreación, es bueno la diversión, pero la vida no es simplemente eso y ni todo gira alrededor de eso. Aquellas cosas que vemos y que deseamos. Quiero dejarte un concepto que para mí es clave. El problema no está solamente en el valor que le damos a las cosas que no tenemos. El problema no está solamente en el valor que le damos a las cosas que no tenemos, sino en el valor que le damos a las cosas que sí tenemos. El problema no está simplemente en el valor que le damos a las cosas que no tenemos, sino en el valor que no le damos a las cosas que sí tenemos. Y perdemos la virtud de ser agradecidos por lo que tenemos. Una vez fui a un lugar, a otro país, a otro instituto bíblico, fuimos allí a tomar una serie de cultos. Fuimos a un cuarto allí a dormir con un par de alumnos que estaban allí cursando. Y no había lugar en el cuarto, así, dormimos en el piso. Seminario importante. Dormimos en el piso. Me acuesto en el piso a dormir así. El alumno de arriba me dice, ¿usted es el predicador de mañana? Digo, sí. Viene de Argentina, ¿verdad? Sí. ¿Y usted qué hace allá? Y bueno, hacemos algo allá. Ah. ¿Y hace cuánto que usted está ahí? 30 y pico de años. Ah, qué bien. Chao, buenas noches. Se fue a dormir. Yo estaba en el piso así, me doy vuelta. Debajo de la cama había 16 pares de zapatillas que tenía. 16 pares de zapatillas, que eran de él, no eran de todo el cuarto. Eran de él solo. Y a la mañana siguiente, se fija debajo de la cama y dice, ¿qué me pongo? No podés. Viajamos una vez con un grupo de personas de un lugar a otro haciendo reuniones y uno tenía una Biblia y una tablet. Llegó una llamada telefónica de una situación, un problema, que falleció una persona de tal iglesia y esta persona tenía que ir ahí a ministrar. Entonces nos apuramos en el tráfico, hicimos unos 50, 60 kilómetros y bueno, tenía que bajarse acá. Entonces agarró el iPod y se fue. Y dejó la Biblia. No sé si me entendés lo que quiero decir. ¿Qué es lo más importante? Gálatas 5:22 lo pone como fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, porque dice templanza.
Templanza, traducida a veces como dominio propio. Moderación, prudencia también se asocia a este concepto. Equilibrio. No es dominio propio, no es reprimir una emoción, no es anular el temperamento. Es sabia mayordomía de lo espiritual sobre lo natural. Un versículo y terminamos. Santiago, capítulo 3. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Capítulo 3 de Tito, versículo 1. Habla de mansedumbre. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Como dije antes, no es anulación. El Moisés de Éxodo capítulo 2 no tiene nada que ver con el Moisés de Números 12, que dice el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, vayan, muchachos, estas palabras para desafiarnos a realmente ejercer control, mayordomía, equilibrio, en cómo administramos una tendencia natural que puede poner en riesgo mi testimonio personal o puede perjudicar a la conciencia de mi hermano. Y poder disfrutar de lo que es el fruto del Espíritu Santo en la vida cristiana y mostrar una virtud. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio. Segunda Pedro. Añadid. Y la virtud cristiana se va incorporando a tu vida, porque ese concepto de añadir allí es como instrumentos que se van sumando uno tras otro, dando una armonía. Y así viene la virtud, la fe, el dominio propio, la paciencia. Y vamos demostrando que andamos alineados con los principios bíblicos. Porque no tener dominio propio, no ejercer dominio propio, es pecar porque negamos la eficacia del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, por cada persona aquí. Gracias por cada persona que está viendo y oyendo este culto. Pedimos que tu gracia y misericordia les guarde, les bendiga. Y que tu Espíritu Santo coloque, Señor, esta palabra en cada corazón de acuerdo a cada necesidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.